Señor asambleísta, buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto en saludarlo a usted y a toda su audiencia. Gracias, mi querido asambleísta. Varias preguntas. La primera, el Partido Social Cristiano, dentro de la Asamblea Nacional, eligiendo a las autoridades que vienen a manejar la Asamblea, ¿va a apoyar algún partido político, algún candidato de los que se ha escuchado, o va a tener candidato propio? Bueno, esperamos tener candidato propio, más allá que nosotros somos una gente práctica, pragmática, y creemos que al país no le interesa quién es el presidente de la Asamblea per se. Al país lo que le interesa es cómo se le van a resolver sus problemas, sobre todo a la familia ecuatoriana que está abatida por un problema de salud, por un problema de seguridad, por un problema económico terrible. Entonces, para nosotros lo más importante, más allá de los nombres, lo más importante es poder cumplir con el compromiso de campaña, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano. Correcto. O sea que definitivamente no se pierda la esperanza que el Partido Social Cristiano tenga su candidato. No, es que no es un tema de esperanza, es un tema de derechos. Todos tienen derecho, 137 asambleístas tienen derecho a ocupar altos puestos en la Asamblea. Entonces, no vamos a coartar ese derecho, pero vuelvo y le repito, no es lo fundamental es poder cumplir con el compromiso de campaña. Poder cumplir con el compromiso de campaña. Exactamente, ¿cuáles eran los temas del compromiso de campaña, asambleísta Cronfle? Bueno, son bastantes. Primero, una vacunación masiva, urgente, que permita en 100 días vacunar a 9 millones de ecuatorianos, porque esa va a ser la primera reactivación económica. Segundo, un paquete de reactivación económica que permita que fluya la inversión, que existan incentivos, que exista simplificación tributaria, que exista simplificación de trámites, que permita a los jóvenes tener empleos, ¿no? Porque hoy la gente está en el empleo informal y en el desempleo. Un paquete que permita devolverle el dinero al bolsillo del ciudadano, quitándole las distorsiones como el impuesto a la salida de visa, como aranceles altos a los bienes de capital. No es posible que se le cobre, porque alguien va a comprar un tractor, se le cobre un impuesto cuando está transformando el billete en una herramienta de trabajo. Los incentivos al campo, sobre todo al campo, porque ahí es donde viven, ahí es donde trabajan el 50% de los ecuatorianos y de ahí comemos el 100% de los ecuatorianos. Tasas de interés bajas, 1%, 30 años plazo, semillas gratuitas de alto rendimiento, pajuelas gratuitas de alta calidad, buques de georreferenciación para la pesca artesanal. Es que hay que reactivar los sectores, eliminar todos los impuestos, excepto el impuesto a la renta, en esos sectores, en el sector turístico, exoneración completa de todos los impuestos por un plazo determinado para reactivar esta actividad. Llegar a la casa con computadoras, con internet de manera gratuita, con equipos de medición de presión, de azúcar, de peso, para poder hacer un control también de la salud de los individuos en una suerte, en vez de tener el RUC, el registro único de contribuyente en la cédula, también tener un registro de la salud de los ciudadanos del Ecuador con un seguimiento permanente para poderlos atender. Muchos de ellos no se acercan a los hospitales teniendo condiciones de enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como obesidad, y pues eso es otro problema que hay que corregir. Entonces vamos a llegar a la casa de los ecuatorianos, a rescatar la economía de los ecuatorianos, a rescatar todo el campo, los sectores que hay que dinamizar, que han estado más afectados, generar la inversión y arreglar la economía del país también. Asambleísta Cronfle, estamos conversando con el asambleísta Henry Cronfle del Partido Social Cristiano. Asambleísta, dentro de todo lo que usted ha hablado, y usted es un hombre de empresa, la pregunta es, ¿cómo se puede reactivar ante la situación que estamos viviendo las diferentes empresas grandes, medianas y pequeñas, más que todo las medianas y pequeñas, con una operación o un crédito a 3 años plazo, con 6 meses gracia? ¿No se puede hacer algo de 2 años con 7, 10 años plazo para poder verdaderamente reactivar? Una empresa pequeña que pida $100,000 tiene que pagar como $4,500 mensuales, donde no se está vendiendo, donde no hay actividad. ¿Qué hacer para poder realmente reactivar la economía del país? Gracias por su pregunta, porque es muy interesante. Varias cosas hay que hacer. Ojalá fuera una sola cosa. Si fuera una sola cosa, y me imagino que ya se hubiera hecho, pero vamos a tratar de ir armando este rompecabezas del que usted plantea. Primero,
El país necesita inversión para que exista reactivación. Necesita depurar impuestos para devolverle el dinero al bolsillo del ciudadano para que haga consumo, porque usted reactiva una empresa, pero si no hay quien le compre el producto, entonces es un problema, porque la empresa no le puede vender a los fantasmas, tiene que venderlo a la gente. Entonces, lo primero es devolver el dinero al bolsillo del ciudadano, quitándole cualquier impuesto distorsionador o cualquier costo en su hogar distorsionador, por ejemplo, los impuestos en la tarifa eléctrica. Eso es un problema. Segundo, con un ahorro sistemático y austero en su forma de trabajar el gobierno. Tercero, con una lucha contra la corrupción. Eso es importantísimo. Cuarto, definir las funciones de cada banco, de la banca pública y de la banca privada. Atraer inversión de banca privada para que compita con la banca actual, pueda haber más dinero en el sistema financiero, se genere competencia, se genere presión de tasas de interés a la baja y pueda tener acceso a lo que usted dice. Pero la banca pública, le ruego me disculpe que estornude. Para la banca pública, tranquilo. Para la banca pública, obviamente hay que inyectarle liquidez a la banca pública. ¿Y de dónde van a venir esos recursos? Bueno, de los recursos que tiene que tener el Estado, no ampliando las tasas impositivas, los impuestos, sino ampliando la base de recaudación, evitando la evasión y la elusión fiscal y teniendo otros recursos a través del petróleo, recuperando la actividad petrolera que ha venido descendiendo para que tenga otros recursos el Estado y el desarrollo de la actividad minera con sostenibilidad ambiental. Esos recursos de la banca pública, que además también pueden venir de créditos internacionales, tienen que inyectarse justamente a las carteras de más riesgo y a los sectores que se quieren dinamizar más rápido, que son prioridad dentro del marco de un plan nacional de desarrollo. Y ahí es donde puede venir, por parte también de la banca pública, crédito a muy largo plazo para actividades puntuales, pero que tenga oxigenación en cuanto a rotación del mismo. Entonces, hay que trabajar muy bien. Usted no puede meterle crédito, por ejemplo, a Teca, que va a tener a lo mejor 20 años antes de recuperarlo, que meterle un ciclo de maíz, ¿no? En la agricultura, poniendo un ejemplo, porque el otro lo recupera y le da la vuelta, y entonces puede ser más eficiente el crédito de la banca pública en ese sentido. En la banca privada a lo mejor usted puede hacer eso, pero ahí es donde tenemos que tener cada banca en el país, el Banco Central, justamente, el salvaguardar la dolarización para que no existan problemas de flujos de comercio exterior, para poder importar y exportar, que es lo que se necesita en el país para mantener la dolarización, importar materias primas y exportar productos terminados. Una banca pública que ayude donde está el mayor riesgo de crédito, con tasas más bajas, porque en las instituciones públicas no hay utilidades, pero tampoco se quiere tener superávits en ciertos sectores, sino que se mantenga un equilibrio en las cuentas para poder generar desarrollo, y en la banca privada a través de la competencia, ingresando más bancos al país y generando presión de las bancas de interés, de las tasas de interés hacia la baja. Asambleísta Kronfle, el ingeniero Henry Kronfle aquí con nosotros conversando, 821. Lo que usted ha dicho está lleno de verdad, definitivamente todo, y lo conocemos, porque en la práctica se viene dando hace mucho tiempo. El pagar 16%, 12%, 16%, hasta el 26% de intereses realmente es mortal, y eso lo conocemos todos. Pero dentro de todo este marco que usted nos ha hablado, hay decisiones que tiene que tomarlas el Ejecutivo, hay decisiones que tiene que tomarlas la Asamblea. Realmente, ¿cómo se va a manejar esto? Y hay decisiones, discúlpeme que agregue dos cosas más. Hay decisiones que son mixtas, es decir, que tienen que tomar tanto el Ejecutivo con la Asamblea, por ejemplo, impuestos es iniciativa del Ejecutivo, pero se tratan en la Asamblea, y hay decisiones que tiene que tomar ninguno de los dos, que las tiene que tomar el pueblo, que finalmente es el mandante, a través del plebiscito directo. Entonces, tengamos claro que la gobernabilidad tiene 4 ejes: Ejecutivo, Asamblea, mixto y pueblo. Y en ese sentido hay que cumplir con una gobernabilidad. Entonces, para poder bajar las tasas de interés, como usted dice, 16, 18%, primero se acaba de hacer una modificación al Código Orgánico Monetario y Financiero, y hay un artículo específico que dice que va a haber una regulación por la Junta Financiera, que va a estar conformada por 3 miembros, gente técnica, delegada del Poder Ejecutivo, esta Junta, porque esta Junta es apéndice del Ejecutivo, que va justamente a regular las tasas máximas de interés. Y eso es muy importante. Segundo, el Banco del Pacífico juega un papel
muy importante como un banco, vamos a decir, del Estado, pero manejado como banco privado, porque también regula las tasas de interés hacia la baja. Y también tienen que haber regulaciones de la banca estatal. Entonces, pero para hacer eso hay que bajar el riesgo, proyectar cuáles son los sectores que se deben de impulsar estratégicamente hablando para recuperar la economía lo más pronto posible. Eso es muy importante. Y también estar abierto a la financiación del mercado de valores, que ahí nos hemos quedado en el país. Y a los emprendedores. Por eso es que nosotros, cuando impulsamos la consulta popular, impulsamos una pregunta en donde se permite al emprendedor que tenga una idea, pero que no tenga el capital, poder recoger capital a través de lo que se llama capitales semillas, o que vengan empresas o individuos a financiar esa idea, pero que nunca le quiten la propiedad de la idea. Es decir, que nunca pierda la proporción mayor de esa sociedad con la cual él empieza este emprendimiento. Es decir, que siempre mantenga el 51%, no importa el monto que aporten los inversionistas. Eso también vamos a fomentarlo porque hay muchas ideas, muchos jóvenes emprendedores que quieren hacer grandes cosas para el país, sobre todo en tecnología, porque son los que mayormente conocen la tecnología, y el sistema, cómo funciona, cuarta esa posibilidad de emprendimiento. Ahí viene una pregunta, mi querido asambleísta Kronfler. El trabajo por hora, que ayudaría a los estudiantes básicamente mucho. Totalmente, pues tenemos que buscarle una solución a eso sin precarizar, ni ser retroactivos, ni ser regresivos en cuanto a derechos laborales. Cualquier trabajo por hora, llámeselo de otra manera, porque parece que aquí hay un tabú con la palabra trabajo por hora, sino fracción de la jornada laboral. Si yo quiero trabajar la mitad de la jornada laboral, una cuarta parte de la jornada laboral, 3/4 partes de la jornada laboral, ¿por qué no lo puedo hacer? Y puedo ganar en proporción las cargas sociales que determina la ley. ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces se tiene que poder hacer eso, y eso es una de las grandes reformas en materia laboral que requiere el país. Vuelvo y le repito, sin ser retroactivo, ni regresivo, ni precario. Mi querido asambleísta 825, nosotros hemos sacado cálculos sobre este trabajo por hora. Y más o menos con lo que se gana ahora con todo lo de ley, creo que me salía 2.60 o 2.90 la hora del trabajo. Pero hemos consultado una serie de empresarios grandes y pequeños. Si por trabajo por hora serían capaces de pagar 5 o 6 dólares la hora, lo aceptan. Y una persona que gane 5 dólares por hora y limpie casa, por ejemplo, puede limpiar muchas casas. Hemos sacado cálculos que puede ganar entre 800 y 1.200 dólares al mes, y con todo lo de ley. Pero no se acepta eso, mi querido asambleísta. No, es que vuelvo y le repito, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No solamente el trabajo por hora, el trabajo por jornada, el trabajo en una actividad específica. Yo quiero ser un salonero, en un hotel hay un evento, no ahora en pandemia, porque no aplica, acaba la pandemia, hay un matrimonio, se necesita tener 200 saloneros, lo que fuera que se necesite. ¿Por qué no se puede contratar específicamente por ese trabajo? Con todas las cargas de ley. Entonces, tenemos que tener, las leyes no pueden ser un obstáculo para el desarrollo, las leyes tienen que ser un marco de facilitación para el desarrollo. Pero aquí dicen, la Constitución no nos permite. Entonces morámonos, porque la Constitución no nos permite. O sea, en vez de ser un mecanismo de desarrollo, se vuelve un mecanismo de coartación de derechos. La propia Constitución, esas son las ridiculeces. Esa es la mentalidad que hay que cambiar. Sí, es una gran verdad, mi querido asambleísta. 827. El economista Calderón le tiene preguntas, pero antes de eso, políticamente, en estos momentos, ¿qué está haciendo el Partido Social Cristiano con los diferentes bloques dentro de la Asamblea? Aunque usted ya nos dijo algo sobre el tema, volvemos a insistir, para captar las diferentes dignidades. Estamos conversando con todos los bloques y con los independientes también, porque hay 13 independientes y se merecen el mismo respeto que aquellos que son legisladores que están dentro de un bloque. Y hay grupos que no tienen bloque. Por ejemplo, Creo. El bloque no se constituye con 12 asambleístas. Tienen que llegar a ser bloque también. Y eso va a ser importante para ellos para poder tener una posición dentro del Consejo de Administración Legislativo. No solamente que estamos dialogando con todo el mundo, estamos aconsejando también qué es lo que se tiene que hacer en base a la experiencia que tenemos. Porque acuérdese usted que de los 137 asambleístas, solamente 12 fueron reelegidos en este proceso electoral. 12 fueron reelegidos.
Entonces, siendo solamente 12 de 137, es una asamblea nueva. Y quiere decir que en esa asamblea nueva falta experiencia del manejo legislativo. El pueblo ecuatoriano me premió con su voto. Yo tengo 4 años de experiencia en esta asamblea, conozco muy bien el teje y maneje de la asamblea y también estoy aprovechando estos diálogos, explicando el manejo de la asamblea y la importancia de hacer las cosas bien desde el primer día y cómo vamos a recuperar la imagen en un plan estructurado que he formulado a todos los bloques, les he conversado el plan, porque esto es abierto, esto no es secreto, y lo he dicho públicamente para poder levantar la imagen y tener contacto con lo que representamos, que es la gente. Porque nosotros, más allá que tenemos que darle gobernabilidad al gobierno para que el país pueda salir adelante, nosotros no somos acólitos del gobierno, somos acólitos de la gente, que es a quien representamos. Entonces, además de conversar con todos, vuelvo y le repito, con absolutamente todos los partidos políticos y los independientes, porque aquí no se puede ser sectario ni exclusivo. La asamblea no es para el 53% de los ecuatorianos que votaron para que gane Guillermo Lasso. La asamblea es para el 100% de los ecuatorianos. Y sobre todo, recuerde usted, algo más importante aún, de los 137 asambleístas, 15 vamos a ser, soy ahora, pero voy a volver a ser asambleísta nacional. 15 de 137. Eso quiere decir que 122 asambleístas tienen representación provincial. ¿Qué quiere decir eso? Que van con proyectos de ley para sus provincias, para lo local. Por lo tanto, lo local es sumamente importante tratarlo de manera seria con todos los grupos políticos, porque los asambleístas que representan a esas provincias, sin importar la bandera política, representan al pueblo de esas provincias. Por lo tanto, nada de exclusiones, nada de sectarismos, nada de odios. Como lo dijo Guillermo Lasso, un Ecuador del encuentro, y esa es función principal de la Asamblea Nacional. Dentro de los números, mi querido asambleísta, el ingeniero Henry Kronfle, asambleísta electo por el Partido Social, reelegido por el Partido Social Cristiano, reelegido por el pueblo, no por el partido. Asambleísta, aquí hay una gran verdad. Los bloques. Hay un bloque mayoritario que es el de el correísta, llamémosle así, ¿no es cierto? Depende de este bloque posiblemente la presidencia de la Asamblea. Si el Partido Social Cristiano quiere la Asamblea, ¿pediría los votos correístas para lograr la presidencia? Mire, primero vamos al análisis anterior en la formulación de la pregunta. No dependemos solamente de la Unión por la Esperanza, de UNES, para tener la mayoría en la Asamblea, porque ellos tienen 49 y la mayoría se logra con más de 70. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque puede haber un grupo que se conforme. Perdóneme, asambleísta, que lo interrumpa. Pero es el bloque mayoritario. No hay uno que tenga más de 49. Es correcto. Por el momento es el bloque mayoritario, pero no quiere decir que pueda tener mayoría para buscar las autoridades de la Asamblea, porque se necesitan 70 votos para poder hacer real que uno... La pregunta era, para lograr los 70 votos, cualquier partido, si ellos no tienen interés o no logran los votos necesarios para ellos porque tienen un candidato a la asamblea, ¿ustedes conversarían con ellos para hacer la mayoría y lograr la presidencia si es que tienen interés en la presidencia? Ya le entendí la pregunta. Es que le había entendido que si era absolutamente necesario lograr la mayoría con ellos y no, porque pues, se puede lograr una mayoría sin ellos, ¿correcto? Eso es lo que... Ok, eso es lo primero para aclarar. Lo segundo, nosotros, si proponemos o mocionamos dentro de la primera sesión del Congreso un candidato nuestro y logran los votos porque ellos votaron a favor del candidato nuestro, ¿cómo nos vamos a poner a eso? Pues? Caso contrario sería nosotros votar por un candidato de ellos. Y eso es justamente lo que venimos conversando. Señores, creemos que para darle gobernabilidad, la presidencia de la Asamblea no tiene que estar en sus manos y las altas dignidades, para evitar conflictos, pongámonos de acuerdo en la agenda, pero tratemos de evitar personas, porque a la gente no le interesan las personas, le interesa la agenda.
Entonces, si mañana nosotros mocionamos un nombre para contestar a su pregunta con exactitud, y ese nombre es apoyado por ellos, enhorabuena, pues, ¿qué vamos a decir? No nos apoyen. Lógico. Pero para llegar a ese apoyo tienen que conversar primero. Es que estamos conversando con todo el mundo porque es la obligación nuestra conversar, pues. Por Dios, Vicente, ¿cómo vamos a ir a una asamblea? Vuelvo y le repito, de los 137 solo hay 12 reelegidos que van a ser electos autoridades en la próxima asamblea. Solo 12 de 137 tienen experiencia legislativa. 12 de 137. ¿Cómo no vamos a conversar, pues? Correcto, totalmente de acuerdo. Imagínese 122 personas nuevas en la asamblea que no han conversado con nadie, que no saben el teje y maneje, que ni siquiera entienden cuál es la estructura de la primera sesión, cuántas comisiones hay, cómo se conforman estas comisiones, cómo se conforma el Consejo de Administración Legislativa, qué es lo que quieren cada uno, en qué comisión quieren actuar. Por Dios, hay que hacer un trabajo titánico antes de la primera sesión del 14 de mayo. 26 para las 9. Asambleísta Kronfle, nos vamos a despedir, va el economista Calderón, pero mire, antes de despedirnos, ¿cómo les va con los independientes? Nos va Ese es mucho duro de roer. No, hay gente que no le gusta hablar, hay gente que cree que siendo independiente puede tomar control de la asamblea. Son faltas de experiencia, pero aquí el tema principal es escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo merece ser escuchado. Respetar el deseo de todo el mundo de ser presidente de la asamblea. No hay unos que tengan más derechos que otros, así no funciona, todo el mundo tiene el mismo derecho, y ver cómo se pueden llegar a acuerdos dentro de la razonabilidad, dentro de poder cumplir con la gobernabilidad. Para nosotros, vuelvo y le repito, lo fundamental es lograr una distribución en la asamblea que permita, por el amor de Dios, y lo repito por cuarta o quinta vez, que se cumpla el compromiso de campaña, porque por eso votó el pueblo ecuatoriano. No podemos seguir defraudando al pueblo ecuatoriano. Y por el otro lado, una asamblea limpia, honesta, transparente, con una comisión de ética en donde le lluevan las denuncias de los asambleístas, del staff, de los asesores, que reconozca esa comisión de ética, que sea pluripartidista, que haya peso de todas las bancadas y hasta inclusive de los independientes, que investigue, que lleve al pleno y que sancione el pleno, inclusive con la destitución si ser necesario, si existe algún acto de corrupción, inclusive de los propios asambleístas. Una comisión de fiscalización que fiscalice, no que archive. Y por último, una asamblea que no diga que es la casa de todos y se encierra entre cuatro paredes y no deja entrar a nadie, sino que vaya a hacer agenda en territorio, con esos asambleístas que representan esas provincias y con algunas cuantas autoridades y los asambleístas nacionales para hacer agenda en territorio, escuchar de la mano a la gente, priorizar las agendas territoriales en la distribución de las comisiones y poder así sacar al país adelante. Eso es lo que se quiere. Y transparencia en el actuar, que esté público, que sea transparente, que haya rendición de cuentas permanente y que la gente pueda opinar y criticar lo que tiene que opinar y criticar y que respete las otras funciones del Estado. Porque una cosa es fiscalizar y otra cosa es politizar la justicia. Así, solamente así, va a rescatarse la imagen del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Y para eso se necesita experiencia y para eso hay que conversar. Y es lo que hemos venido haciendo. Mire, quisiera retirarnos, pero mire, analistas dicen que con la aprobación de la ley de defensa de la dolarización, el sector de la banca salió robustecido, y será quien imponga las reglas del juego en el sistema financiero. ¿Qué opina esto? Esto nos hace una pregunta a un oyente asambleísta. Eso no es así. Déjenme explicarle, porque hay que leer bien la ley para opinar de esa manera y con todo el respeto al oyente. No es que sale robustecida la banca, se robustece la dolarización. Y al robustecerse la dolarización, por ende, se robustece el depositante. Nosotros, las personas que depositamos dinero, se robustece el empresario, porque se robustece la reserva, porque se robustecen las actividades de comercio exterior y por ende se robustece la banca. Como conclusión, no como un enfoque para robustecer a la banca. Ojalá que haya una banca más fuerte aún y más robustecida que permita bajar aún más las tasas de interés porque corren menos riesgo para que fluya más crédito a más personas, a más largo plazo y a menos costo. Eso es lo que se quiere.
El economista Osvaldo Calderón no tiene pregunta. Gracias por nosotros, mi querido asambleísta A Henry usted, Cronfle. una muy amable, Vicente. Economista. Nos dice comunicación del asambleísta que tiene agenda por cumplir. En otra ocasión, en otra oportunidad, asambleísta Cronfle, para poder establecer otro diálogo, que de paso este ya ha sido muy fluido y enriquecedor. Muchísimas gracias, muy amable. No, yo les agradezco a ustedes siempre a las órdenes, con mucho gusto. Cualquier otro día completamos, me van a disculpar, ustedes se pueden imaginar en estos días, justamente en base a lo que hemos conversado, pues los tiempos son extremos y estrechos, ¿no? Hay que estar corriendo de un lado a otro. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad de conversar con la audiencia y con ustedes, y un abrazo muy fuerte y tranquilidad en el país, que vamos a hacer las cosas con bien, las vamos a hacer con bastante cabeza. No se va a vulnerar la ley, no se va a vulnerar ningún proceso, no se van a vulnerar los derechos humanos, pero sí se le va a dar gobernabilidad al Ecuador, que tanto la necesita por resolver los problemas de la familia ecuatoriana. Salud, educación, economía, seguridad y por supuesto las necesidades puntuales. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Igualmente para usted, asambleísta Henry Cronfle, asambleísta nacional, reelecto del Partido Social Cristiano, y con él se conversa mucho.